Hola, buenos días. Hoy vengo a hablaros de algo que me parece que tiene muchísima importancia, porque conforma nuestra personalidad, nuestra forma de vivir la vida, de ver el mundo, de vernos incluso a nosotros mismos. Y bueno, cuando muchas veces en consulta me preguntan, ¿por qué soy así? Si yo no quiero ser así, me cuesta mucho cambiar. En realidad, aunque sí que es verdad que todos podemos cambiar las cosas de nuestra forma de ser o de nuestra personalidad que no nos gusta o no nos agrada pues lo suficiente, hay factores que son intrínsecos a nosotros, son cualidades que vienen ya de por sí en nuestro ADN desde el mismo momento de nuestro nacimiento. Lo malo es que no solemos ser conscientes de ello porque está en nuestra piel, en nuestra sangre, en nuestras células. Lo bueno es que cuando uno se para y se da cuenta de que quizás no lleva la vida que le gustaría, que hay factores que se repiten a menudo y que le gustaría que fuesen diferentes, se repiten las mismas situaciones, es como un bloqueo mental de parece que soy así y no puedo cambiar y, y me gustaría hacer las cosas de otra manera, pero es que lo llevo dentro, no sé cómo hacerlo. ¿Cuántas veces no hemos oído, o incluso nosotros mismos hemos dicho, es que soy así? Efectivamente eres así y hay unas razones por las cuales tú eres así, aparte de tu experiencia de vida, de tus, de tus vivencias, de la educación que has recibido. Sabemos que todo eso, a día de hoy sabemos que todo eso conforma en nuestra propia personalidad y nuestra forma de ver el mundo y de actuar ante el mundo. Pero como digo, hay aspectos que están en nuestro ADN y vienen con nosotros desde nuestro nacimiento. Es lo que comúnmente, e imagino que lo habréis oído alguna vez, llamamos heridas de la infancia. Todos tenemos una herida de la infancia. Todos tenemos un niño interior herido. A veces no es porque nos hayan tratado mal, ni mucho menos a conciencia nos hayan tratado mal, simplemente porque en esa etapa en la que nosotros somos más vulnerables, eh, somos esas esponjas que estamos absorbiendo todos los conocimientos del mundo, todo lo que nos rodea, pues lo vamos integrando en nosotros sin cuestionar, sin juzgar, lo estamos dando como bueno y todo eso a veces, no con mala intención, repito, nos va causando un lastre que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. ¿Quién de nosotros no ha escuchado a sus padres decir, por ejemplo, los chicos no lloran? No sé, si no eh, haces un poquito lo que el resto, pues te van a apartar del grupo. Si quieres pertenecer a un entorno, pues tienes que ser educada, callada, respetuosa, no decir lo que piensas, porque si no van a pensar de ti, ¿qué van a pensar de ti si dices lo que piensas? Tienes que ser correcta, tienes que ser educada, callarte tus sentimientos, porque puedes herir a los demás y pueden apartarte de ellos. Eso, lamentablemente, es un lastre que aunque sí es bien, doy por sentado que nos lo dicen nuestros padres, profesores, amigos más íntimos, familiares, compórtate así para que te queramos más o para que te quieran más o para que te acepten más y mejor. Al final, cuando vamos creciendo, se va convirtiendo lamentablemente en un lastre que nos está tapando nuestra verdadera esencia, quién de verdad somos, y nos está haciendo tener una vida nada agradable, nada feliz, nos impide sacar todo ese potencial que llevamos dentro y que nos han enseñado desde pequeños que no podemos hacerlo porque entonces a lo mejor somos apartados del grupo y como seres sociales que somos necesitamos pertenecer a un entorno y sentirnos queridos y sentirnos aceptados. Como decía,
Todo eso se puede cambiar. Todo eso, cuando uno es consciente de que no está no está floreciendo su verdadero yo, su verdadera esencia, quien realmente es, y se para en seco y dice, esta no soy yo quiero ser libre, quiero decir lo que siento sin miedo, quiero pertenecer a un grupo porque es mi naturaleza, somos seres humanos, sociales, pero también si no pertenezco a este grupo no pasa nada. Habrá otras personas que sí que piensen como yo o respeten y acepten lo que yo pienso y digo, aunque no estén de acuerdo. Entonces cuando uno empieza a cambiar y a empezar a quitarse todas esas capas y esa armadura que nos está limitando o que nos ha estado limitando desde hace tantísimos años, y bueno, y empieza a florecer nuestro verdadero yo. Es ese periodo de transformación que yo siempre digo, cuando somos ese gusanito que vivimos inmersos en nuestra crisálida, protegidos, adormecidos, porque pensamos que es esa nuestra vida, que no podemos hacer otra cosa, que, que tenemos que seguir un camino que se nos ha sido marcado y establecido, pues precisamente por eso, pues para no destacar, para no llamar la atención, para no ser el foco de atención, de que pueda ser una diana donde todas las críticas que tanto nos afectan, todas esos juicios, esos pensamientos de los demás que tanto nos limitan y también nos afectan y que llegamos a creer como como realidades absolutas y verdaderas, empezamos a quitar todo eso y nos damos cuenta que dentro de la crisálida hay una maravillosa mariposa por nacer. Esa maravillosa mariposa por nacer eres tú, soy yo, con nuestra verdadera esencia, nuestra forma de ser, nuestros propios pensamientos, los genuinos pensamientos que nacen de nosotros, y empezamos a cambiar. Pero hoy no voy a hablaros de esa transformación, por lo menos no llegar hasta ese final de la transformación, de por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué repetimos los mismos patrones una y otra vez, aunque eso nos afecte o nos limite o nos perjudique. De eso hablaremos más adelante, pero porque para hablar de todo eso debemos empezar desde el principio, desde nuestras heridas de la infancia. Voy a leeros un texto que me parece fantástico y súper bonito. Y bueno, pertenece al libro Transforma las heridas de tu infancia, de Ana Mar Orihuela. Es un libro el cual os recomiendo encarecidamente porque es muy claro, muy específico y detalla muy bien cuáles son esas heridas de la infancia que nos limitan y que a día de hoy bueno, pues nos hace ser quien somos, aunque eso no nos esté beneficiando. Según Ana Mar y muchísimos otros psicólogos, psiquiatras y estudiosos de la mente humana y de las emociones, nos dicen que existen, bueno, pues hay 5 heridas que cada uno de nosotros tenemos. Voy a explicaros una a una esas heridas cuáles son, cómo reconocerlas y cómo nos está limitando o perjudicando en nuestro día a día. Las heridas de la infancia son el rechazo, herida de abandono, herida de humillación, herida de traición y herida de injusticia. Todos tenemos una. No porque, repito, no porque nos la hayan infringido a cosa hecha y con intención de hacernos daño, sino que las personas, nuestros referentes, las personas que nos rodearon en nuestra infancia, incluso con todo el amor del mundo, ellas también tenían sus propias heridas. Y su forma de hablar, a través de esas heridas que ellos ya tenían y traían consigo, pues han hecho que sin querer nos causen a nosotros una herida bueno, que a día de hoy nos está perjudicando. Pero antes de entrar de lleno en las heridas de la infancia y qué hacer con ellas y cómo identificarlas, quiero leeros, como os he dicho, un texto que me parece muy bonito y muy
muy integrador y muy reflexivo. Empieza así. Todo está muy oscuro y tengo miedo. Estoy sola. Me siento muy sola. Algo se acerca y se aleja. Me atemoriza aún más. Siento asfixia. Mi corazón late con fuerza. Todo está muy oscuro y estoy llena de miedo. Una vez más, esto que no distingo se acerca y entonces mi corazón late aún más fuerte. Todo tan oscuro y estoy tan sola, nadie me habla. Estoy en un hoyo negro, no sé qué hacer, solo tengo miedo. Estoy paralizada y no puedo respirar, moriré de asfixia. Ya no puedo respirar, siento que me muero. Un zumbido en mis oídos. ¿Qué es? ¿Puedo respirar? Hay luz, ruidos y mucho movimiento. Mi corazón sigue latiendo y ya puedo respirar. Estoy fuera. Ya he nacido. Este texto es uno de los más bonitos que he podido leer nunca, porque en estas breves palabras o sencillas palabras nos damos cuenta que antes de llegar al mundo, nuestras propias emociones están latentes. No sabemos poner palabras, somos como ese lienzo en blanco que con el tiempo se llenará. Pero sí que es verdad que nuestras emociones, aunque no sabemos distinguirlas, no sabemos ponerle nombre, no sabemos ni siquiera qué nos está pasando, existen. En el momento del nacimiento tú ya tienes una primera herida, que es la herida de separación. Has estado durante mucho tiempo metida en esa burbuja en la cual todo era confort, todo era cálido, sentías calorcito, cuando tenías hambre recibías alimento, estabas como en una burbuja, en una nube, donde no se sufre, no se tiene dolor, no se piensa, simplemente estás bien, estás en el cielo. Esa es cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, envueltos en la bolsa con el líquido amniótico, donde a través del cordón umbilical nuestra madre nos proporciona alimento y sentimos ese calor y ese bienestar. Pero de pronto, sin saber por qué, tú ya te has formado y sin saber por qué, de repente te sacan de ese mundo donde tú vives tan confortablemente, te arrancan de ese bienestar, de esa comodidad, de ese calor, de esa sensación de paz, te arrancan y te sacan a un mundo, a un sitio donde hace frío, donde oyes sonidos que entran y que no reconoces en tu cabeza porque nunca antes los habías oído. Recuerda que estabas en el silencio, en la paz, en la calma, en el calor. De repente tienes frío, notas que te tocan te cogen de un sitio para otro, manos que no identificas que son manos, pero notas en tu piel tacto, notas sensaciones que hasta ese momento no habías sentido y te arrancan de ese cielo que había sido el vientre de tu madre. A partir de ahí, tú ya sufres una herida, que es la herida de separación. Ya no estás unido a un vientre materno que te reconfortaba y te daba calor y te proporcionaba todo lo que necesitabas. Ahora de repente estás en un sitio diferente donde empiezas a recibir estímulos que vienen de muchos sitios, no sabes qué es, no sabes qué hacer y empiezas a llorar porque es la forma que los seres humanos tenemos de sacar el dolor que llevamos dentro. Tened en cuenta que uno de los estudios más importantes que se han hecho a lo largo de la historia de la psicología, de la mente humana y el comportamiento, es que cuando sentimos dolor o cuando sufrimos, la mejor manera de sanar, de limpiarnos, de que ese dolor desaparezca o se vaya mitigando poco a poco con el paso del tiempo, es llorando. Es muy bueno llorar. Os animo a que lloréis tantas veces como lo deseéis, tantas veces como sea necesario. Debéis llorar, porque si no lloráis, esa emoción reprimida, ese dolor
que el ser humano tiene la capacidad de sacar y de purificar a través de las lágrimas, si no lo sacas se convertirá en un problema físico. Hay una frase que se oye mucho o que se lee mucho en redes sociales o en libros de psicología, de comportamiento humano, de inteligencia emocional, y es que lo que no lloras con los ojos lo llorarás a través del cuerpo. Y llorar a través del cuerpo es ni más ni menos que tener dolencias. Las emociones pueden provocar enfermedades físicas, dolencias físicas. Las emociones reprimidas pueden hacer que enfermes, que te constipes, que te duela el lumbago, que te duela la cabeza, incluso que tengas enfermedades mayores. Por eso es fundamental, cuando algo nos aflige, cuando el dolor por algún motivo nos llena, no reprimirnos y llorar. De hecho, como veis, venimos a este mundo cuando salimos de la tranquilidad y del sosiego en el que estábamos acostumbrados a estar. Lo primero que hacemos, o que hacen los bebés, es llorar. Llorar porque, aparte de que necesitan tomar esa bocanada de aire que se recibe a través del lloro, están expresando el dolor que supone la primera herida, que es la herida de separación. Por eso también, cuando uno se encuentra mal, tiene un conflicto, un problema y no sabe cómo actuar y tiene ganas de llorar, esa bocanada de aire que haces al llorar, al suspirar con esa intensidad que te da el llorar con ganas, de corazón, hace que tu mente se relaje, tus pulmones se llenen de oxígeno, te calmes y puedas incluso llegar a afrontar la situación desde otro punto de vista, con más serenidad, más tranquilidad y más paz interior y mental. Bueno, hemos empezado con la primera herida, la herida de separación, y ahora vamos a continuar con una de las heridas más. Vamos a ver, todas las heridas son importantes porque todas forman parte de nuestra personalidad, pero la más común, la que se repite más en el tiempo, yo hablo desde mi experiencia como terapeuta emocional, como coach emocional, he hablado la verdad, con cientos de personas que venían a consulta para tratar un tema o para ser ayudado en un tema, y ese tema nos ha derivado a una herida inicial, que es la herida de abandono. La herida de abandono es la herida que más se repite en la mayoría de los seres humanos. Y bueno, yo me incluyo en esa herida, ¿no? En la herida de abandono. Y la herida de abandono, una vez que la comprendes, sí que es cierto que te transforma de tal manera que, bueno, no la herida de abandono, todas las heridas, cuando las entiendes, te transforman y te transforman en una versión subliminal y grandísima de quien tú eres. No hay nada como entender qué nos pasa para poder trascenderlo y sacar la versión esa que yo digo más óptima, esa mariposa que somos. Pero la herida de abandono es una herida que siempre me ha llamado la atención, porque es una herida que se repite en muchísimas personas, muchísimas más veces que otro tipo de heridas, aunque el otro tipo de heridas también, por supuesto, y por eso vamos a hablar de ellas, nos pertenece a los seres humanos y se repiten en mucha cantidad de personas. La herida de abandono es grandísima, casi en un 95% en mi caso, de las personas que yo he hablado con ellas y han pasado por consulta. Es cierto que hay una herida predominante, hay una herida principal, ¿vale? Cuando veáis las características, seguramente os sentiréis más identificados con unas que con otras. Pero está, digamos, la herida principal, pongamos por ejemplo la herida de abandono, que es la que te está guiando en tu día a día, en el momento en el que tú te encuentras. Y luego es verdad que las otras heridas pueden tener pequeños matices que también nos afectan, ¿vale? Y es bueno saber en qué consisten esas heridas y qué hacer con ellas, pero trabajar principalmente con la herida principal, ¿vale? Que es la herida
que más daño nos hace y la que más nos está limitando. Bien, pues empezamos con la herida de abandono, si os parece. Y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta me lo puedes preguntar por privado, me lo puedes preguntar en comentarios, de la forma que queráis. Estaría encantada de poderos resolver pues eso, las dudas o cualquier incertidumbre que tengáis al respecto. Pero de verdad que he querido hablar de este tema porque esas heridas que vienen desde nuestro nacimiento, desde que ya salimos con esa herida de separación, van a conformar la persona que eres hoy. Y si las entiendes y te identificas con alguna de ellas, pues qué mejor manera de despojártelas, de quitártelas, de entenderlas, comprenderlas, aceptarlas, asimilarlas, integrarlas en ti y trascenderlas, sobre todo trascenderlas y poder ser pues esa mariposa que por derecho propio somos y por derecho propio necesitamos volver a ser, aunque se nos haya olvidado un poquito que somos, pues eso, de que tenemos un gran potencial, que somos personas únicas, increíbles, con muchas capacidades, con muchos talentos y muchos dones, muchas cosas que ofrecer al mundo y muchas cosas que ofrecernos a nosotros mismos. Pero para eso vamos a entendernos un poquito más y vamos a empezar por el principio, por las heridas de la niñez.